Una vez más, Proxenia Creagen entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Belinda Reyes. ¿Cómo estás, Belinda? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro. Aquí feliz, contenta de poder estar aquí presente en esta linda entrevista. Y gracias por la invitación también, señor Genaro. Y bueno, aquí muy contenta de estar presente aquí, ¿no? Qué bueno, Belinda. Belinda, a todo esto, ¿qué tiempo estás cantando ya, Belinda? Bueno, ya voy a 2 años ya aquí cantando en el arte de la música y bueno, también expresando todas las canciones para todos los públicos, ¿no? Expresando los sentimientos, lo canto con todo sentimiento también, ¿no? Y bueno, ya voy dedicadamente a la música 2 años y ya muy pronto vamos a estar sacando nuevos temitas. Belinda, dime, ¿a qué partes has viajado con tu música? Bueno, yo ya he viajado bueno, con la bendición de Dios he llegado a cantar a mis lindos paisanos, ¿no? Hasta Tarma. Huancayo también he ido y bueno, aquí en Lima también he tenido presentaciones y sí he cantado aquí también en Lima. Belinda, ¿todo esto de qué parte es usted? Bueno, yo soy del centro, de Bella Perla de los Andes, Tarma, de Distrito Junín. Belinda, ¿qué tema te piden más? Bueno, el tema que está ahorita de primicia por la hueva es... ¿Cómo? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo? Por la hueva es... ¿Así es el tema? Así es el tema. No lo digo yo, sino el tema es así, por la hueva es. Y en el coro también va por la hueva es. A ver, ¿cómo? Tanto te he rogado, tanto me ha humillado, como una basura tú me has tratado, como porquería tú me has tratado, burlándote de mí, tú te has marchado. Ahora vienes a llorarme, ahora vienes a buscarme, por la hueva es. Por la hueva es. Belinda, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Bueno, de mí no llega a ser el familiar, pero hay uno de mi tío que me está apoyando aquí en la música, gracias a él. Tiene una prima también que sí, ella está conocida en Tarma como Giovanna Judith, ella también, bueno, la admiro bastante y bueno, también yo, o sea, ya somos 2 de la familia ya, que estamos en el arte de la música. Belinda, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? No, por el momento no, ahora estoy trabajando y ya más estoy dedicada a la música, ¿no? Netamente, ¿no? Claro, eso sí. Y me dedico más a la música y como le digo, ya vamos a sacar nuestros propios temitas y así poder, con la bendición de Dios, salir adelante, ¿no? Poco a poco, como se dice, nada es fácil, pero tampoco imposible. Qué bueno. Belinda, queremos un número para el contrato para que te llamen, pues sí. Ya, el número de contrato es 941-580-884. ¿Solo para contrato o algún número, no sé? Claro, solo para contratos, no para maltratos. Dime, Belinda, ¿en alguna escena te has cruzado un artista grande? Bueno, en muchos escenarios sí me he encontrado así amigas que nos invitaban a sus fiestas, y por decir acá del centro de Lima, ¿no? Plaza Bolognesi, 2 de Mayo, sí me encontré con grandes artistas, por decir con Dani Mendoza, Miguel Salas, y con Anita Chamelín también, que es una artista ya grande, y sí me encontré con artistas grandes, por decir Javier Dolores también. Belinda, ¿qué consejo le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, que sigan adelante porque estar en la música, el arte de la música es algo bonito que dedicas a las personas como si fuera que tú lo has vivido todo, ¿no? Y bueno, sí, que sigan adelante. A ver, Belinda, queremos una vez tu número para contrato, pues. Número de contrato 941-580-884, solo para contrato, no para maltratos. Ya sabes, solo para contrato. Belinda, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno,
muchos saludos para ellos y que, bueno, hay amistades también que tengo, siempre me han apoyado y muy agradecidas con ellos también y ya, bueno, muy pronto novedades de mí también. Belinda, contratos. ¿Quiénes? ¿Tienes manager o contigo a hacer los contratos? Y muy agradecidas también de mi tío, ¿no? De mi tío, gracias a él que estoy ahorita avanzando con la música, Iván Reyes. Ah, qué bien. O sea, tu tío viene a ser tu manager entonces. Sí, él sí, gracias a él estoy, como le digo, ahorita avanzando poco a poco y con la ayuda de él pude lograr lo que estoy queriendo, el sueño que estoy teniéndolo y con lo que canto a los públicos también lo canto con mucho sentimiento, con mucho amor para todos ellos. Belinda, pues a ver si nos deleitan otro tema más pues de tus canciones. ¿Podría ser uno de los temas? Sí, a ver qué temita, pues a ver, me pides tú. ¿De qué género canta porque es sureño, no? Sureño, lo que es de Yarita, Muñequita Mili. A ver, podría ser de Yarita. ¿Cuál? Luz Yene. Podría ser también, uno de ellos, a ver, son de sureño, ¿no? Cántate uno de ellos, pues. Y ya son 6 de la mañana y yo te esperé toda la noche. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas. Triste, muy sola me quedé al ver que nunca llegaba. ¿Cómo te ves de acá a 5 o 6 años, Belinda? Bueno, Dios quiera que nos vaya todo bien y bueno, lograr, ¿no? Lograr mi sueño más de lo que estoy queriendo ahorita, de lo que estoy avanzando poco a poco y llegar a ser como algunos otros artistas grandes, ¿no? Y es lo que estoy pensando de aquí a unos, como ustedes, 5 o 6 años, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues, Belinda. Belinda, dime, presentaciones, ¿tienes historia de presentaciones? Cuéntanos. Bueno, la próxima semana que viene tenemos una presentación aquí en Tarma y bueno, aquí uno por centro de Lima también, ¿no? Ahí tenemos contratos privados, ¿no? Ahí. Belinda, ¿cómo así empezaste en esta música? ¿Cómo así te gustó el huayno? Bueno, nosotros a veces, mis tíos a veces salían así a cualquier evento, a veces me llevaban, pero yo lo único que sea me ponía adelante, a veces mirar a las artistas grandes, en la cual me gusta, admiro a los artistas, todas aquellas artistas, ¿no? Y gracias a mi tío que he podido seguir adelante, me ha apoyado y gracias a él estoy ahí cantando al público, ¿no? Con todo sentimiento y bueno, es lo que me gusta, ¿no? Alegrar al público, hacerles bailar, hacerles sentir feliz, ¿no? Dime, Belinda, ¿tiene tu fe? Claro que sí, me encuentran como Belinda Reyes, la termeñita de tu corazón. Ahí está, termina tu corazón. Dime, Belinda, tú en los escenarios que tú vas, veo que usas tu vestimenta. ¿Esas vestimentas son caros, costosos? Claro que sí, son muy costosos, como se dice. Ese vestuario también son caros, se compra con el sudor, ¿no? Que a veces uno cuando quieres tenerlo logras tener también, ¿no? Y todo sacrificio tiene su recompensa, como dicen, ¿no? Y sí, son un poco costosos, pero ya por algo nos sirven para poder ahí demostrar el talento a las personas que tenemos, ¿no? Bueno, Belinda, pues yo me tengo un gusto de entrevistarte y espero hacerte otra entrevista, pues sí. Tu despedida para que la gente. Bueno, muchas gracias, señor Genaro, por la invitación y por hacerme la entrevista hacia mi persona, ¿no? Y bueno, gracias a usted, gracias a la producción Greagen apoyando los nuevos valores y gracias a usted, señor Genaro, también por lo que nos ayudan así a las artistas, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, esa es la idea, pues una ventana más para usted, pues Belinda, ¿eh? Sí, muchas gracias, como le digo, es algo que quizás gracias a usted también vamos a poder salir así poco a poco adelante por la entrevista hacia mi persona y yo sé que a muchos artistas más también está apoyándole y la verdad creo que todos estamos muy agradecidos con usted también y no me lo esperaba esto, cuando usted me dijo así, ¿no? Ya como que me puse contenta, dije, hay personas en la cual que ayudan al arte de la música también, apoyan a salir adelante. Y muy contenta, ¿verdad? Y de su parte también, señor Genaro, y a la empresa Producción Greagen. Muchas gracias. Ok, Belinda, un abrazo, pues, Belinda, ¿eh?